Continuamos con nuestras predicaciones temáticas acerca de esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que no es otra cosa que un comentario de los textos bíblicos buscando la respuesta que la Sagrada Escritura y que nuestro Señor Jesucristo ha traído de este problema tan central, tan existencial como es el problema del sufrimiento. Ya hemos considerado el día de ayer cómo Cristo ha dado una respuesta del sufrimiento que la tenemos que ir nosotros analizando en la cruz, es decir, en su vida, no solamente en la cruz, sino en toda su vida, desde su encarnación, su nacimiento. Todo ha estado siempre en un contacto cada vez más estrecho con el dolor. Desde su nacimiento en Belén, su pobreza, su indigencia, la indiferencia de la gente, la persecución que recibe de parte de Herodes, donde tiene que huir a Egipto. Bueno, todas esas cosas que más o menos podemos haber hablado ayer a grandes rasgos, nos hablan de cómo Cristo, apenas llegado a esta tierra, no la pasó bien, sino que por el contrario fue sujeto de sufrimiento. Y no solamente en su vida oculta o en su vida pública, sino de manera particular en el tiempo de su pasión. Jesucristo nos muestra ese sufrimiento, pero sufrimiento desgarrador, ¿no? Hemos tocado el día de ayer los textos del profeta Isaías, donde se cuenta una cuestión interior, o sea, como la develación del misterio de lo que está sucediendo en la pasión. Cuando el profeta Isaías dice que el siervo de Dios es un gusano y no un hombre, vergüenza del pueblo, que todos lo contaban, ¿no?, como el despreciado, como el condenado, pero él cargaba sobre sí las iniquidades del pueblo y el pueblo se iba a beneficiar porque con sus llagas y en sus heridas todos han sido curados. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo el sufrimiento es acogido por Jesucristo y Jesucristo lleva en su vida, eso lo tenemos que decir así de manera contundente, lleva y camina en su vida cargando la interrogante del sufrimiento. O sea, quien empieza a leer la vida de Jesús, pónganse nosotros que agarramos la Sagrada Escritura y empezamos a leer la vida de Cristo, las primeras cosas con las que nos encontramos, que lleva a Jesucristo y que hacen que uno se interrogue, es la cuestión del sufrimiento. Desde el inicio de su vida, durante toda su vida y principalmente en la pasión, el sufrimiento ha sido expresado como interrogante, podríamos decir, no solamente con alguna pregunta, sino con la misma vida de Jesucristo. El sentido del sufrimiento. Y si bien el caso de Job, que es el caso de un hombre que lo ha perdido todo y que es inocente, en principio, de algún delito cometido, de matar o de robar o de hacer daño a las personas, Job era un hombre justo, el inocente que está sufriendo, pues eso también se da en Jesucristo, que como dicen los evangelios, la pasó por esta vida haciendo el bien y curando a los enfermos y aquejados y expulsando a los demonios y predicando el evangelio del reino. Si Job era un hombre inocente, Jesucristo era inocentísimo. Si Job recibió un daño y una penuria y un sufrimiento infligidos en él como una purificación, en Jesucristo no es una purificación. En Jesucristo es algo más profundo todavía. Es la purificación, pero no de él, sino de la humanidad. Como cuando encontramos el misterio del bautismo de Jesucristo, que como dicen los santos padres, él no va a purificarse en el bautismo, sino que va a que las aguas se purifiquen. O sea que cuando Jesucristo se encarna, no es que viene a este mundo a sufrir como un hombre más, sino que viene a librar al hombre del sufrimiento y hacerse el sufrimiento, encarnar el sufrimiento para librar al hombre del sufrimiento. Cristo no solamente lleva consigo esa pregunta, como la pregunta que se hace continuamente Job: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para que me pase esto? ¿Qué mal he causado? Si en principio en conciencia no he causado ningún mal. No solamente es esa la pregunta que se hace Jesucristo, sino que también Jesucristo da una respuesta. Porque Job no tenía respuesta a este interrogante. Job no sabía por qué. Y especulaba y se presentaban los amigos y le decían a Job: tú tienes que haber hecho algo malo,
mira las cosas que has hecho, revuelve tu conciencia, porque Dios si te está haciendo pasar esto es porque te castiga. No solamente que Jesucristo manifiesta este mismo cuestionamiento, sino que también da una respuesta. Porque en Jesucristo no hay nada que reprender, no hay nada que reprochar, no hay nada que purificar, porque Él es el Hijo de Dios, inocentísimo, inmaculado, impecable. Pero la respuesta de Jesucristo es la respuesta de la cruz. Por eso no se puede quitar la cruz de Jesucristo. Por eso San Pablo decía, solamente me he de gloriar en Cristo y Cristo crucificado. Cristo y su cruz, Cristo crucificado, Cristo muerto en la cruz, es el que da respuesta al sentido del sufrimiento. San Pablo lo va a decir con la llamada doctrina de la cruz, como lo dice en la primera carta a los Corintios 1:18, porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Miren ustedes qué cita más profunda de San Pablo. Necedad para los que se pierden. Muchos que ven la cruz de Jesucristo y no les dice nada la cruz de Jesucristo, sino que por el contrario, ven la cruz de Jesucristo y les genera indiferencia y les genera inclusive hasta odio. Estos están en camino de perdición. Pero para los que se salvan, la cruz de Jesucristo es ciencia de Dios, sabiduría de Dios. Y aquí, como dice esta cita, poder de Dios. La doctrina de Jesucristo es la doctrina de su pasión, pero en realidad es la doctrina de toda su vida. Jesucristo nos ha mostrado que ha venido a este mundo a padecer por nosotros. Pero hay que ver, miren, porque la doctrina de Cristo se ve esto, en la vida de Jesucristo se ve esto. Continuamente Jesucristo dice que ha venido a este mundo a obedecer al Padre, que su alimento es la obediencia al Padre, que hay que hacer la voluntad del Padre, que los que son sus amigos, sus hermanos, su madre, sus amigos, sus hermanos y sus hermanas son los que hacen la voluntad del Padre. Ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre es una voluntad salvífica, porque es para la salvación del género humano. Por eso lo dice Isaías, sus heridas nos han curado. Pero esa voluntad lo lleva a Jesucristo al sufrimiento, inexorablemente. Es voluntad del Padre, y esto es una cosa del misterio de la redención, que hay que saber pensarla, asimilarla, que hay que saber meditarla, porque en eso consiste ser cristianos, en meditar la vida de Cristo. Hay que meditar entonces cómo es que el sufrimiento querido por Dios ha sido la causa de nuestra salvación, cuando el sufrimiento en principio es la causa del mal. Y por eso es que San Pablo dirá, de lo que era maldición, Dios hizo bendición. Entonces, esto nos lleva, si bien a hablar de muchos textos de la Sagrada Escritura, pero podemos fijarnos ahora en otro texto, que es el texto de Getsemaní, cuando en los evangelios sinópticos se cuenta cómo Jesucristo fue al huerto de Getsemaní, y en el huerto de Getsemaní hablaba con el Padre Celestial y le decía, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, sin embargo no se haga mi voluntad, o no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Se dan cuenta? Entonces, es voluntad del Padre. Vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Continuamente nos dijo eso. Y ahora que viene Getsemaní, el momento de la mayor angustia, del mayor dolor, porque antes era perseguido y Jesús se iba, pero ahora Jesús se enrostra. Es el momento de las tinieblas, dice Jesucristo, cuando en la última cena les habla a los apóstoles. Entonces allí Jesucristo va a decirle al Padre en Getsemaní que pase de mí este cáliz. Le pide al Señor que pase el cáliz, pero que no se haga su voluntad. Y en otra cita, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Entonces, Jesucristo, que viene a este mundo a hacer la voluntad del Padre Celestial, sabe que esa voluntad del Padre Celestial está en contacto con el sufrimiento. Durante toda su vida la vivió, pero ahora en la pasión es mucho más grave, es mucho más ardua. Getsemaní es la prueba del sufrimiento tenido por amor, porque Jesucristo obedece al Padre, no porque es un soldado, además ya es un soldado, es un capitán, pero obedece al Padre por amor, porque ama al Padre, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Y vino a este mundo
a hacer acto de amor al Padre, a glorificar al Padre. Y en ese acto de glorificación al Padre viene a obedecer y a redimir a la humanidad. Él es el encargado de hacer esta obra de la redención. Y entonces sufre terribles padecimientos, sufre lo gravísimo de la pasión, porque todas esos dolores, esos padecimientos, todas esas cosas son el enfrentamiento que Jesucristo tiene al mal. Volvemos a repetir el mismo principio. El mal produce en el hombre el sufrimiento. Jesús se enfrenta con el mal del mundo, con el mal más grave que tiene el mundo, que es el pecado. Y miremoslo entonces de esta mejor manera, porque ¿qué es lo que llevó a Jesucristo a la muerte? No lo llevó ninguna enfermedad, no lo llevó ningún accidente, lo llevó el pecado de los hombres. Y los pecados concretos, o sea, el pecado original, por supuesto, pero los pecados concretos, la envidia de los fariseos, el egoísmo de muchos sumos sacerdotes, la codicia de también muchos de ellos, el fariseísmo, que es un pecado gravísimo teológico en la iglesia, en el mundo judaico, pero también la inoperancia política que llevaba consigo un montón de pecados de corrupción en Pilato, la violencia de la soldadesca, el odio, las amenazas, la gente que obra en su ignorancia pero motivada por sus bajas pasiones, la lujuria, el odio, la rencilla, la burla, la calumnia, la injusticia, todo el mal cae sobre Jesucristo. El mal produce el sufrimiento. ¿Cuál es el mal que cayó sobre Jesucristo? El pecado, los pecados de la humanidad. Y no solamente esos pecados que se ven en la pasión, sino todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Jesucristo. Él es el varón de dolores. La cruz es la respuesta de Dios al sufrimiento. El padecimiento de su Hijo es lo que nos muestra cómo el sufrimiento tiene un sentido, y ese sentido es el sentido redentor. Jesús, por medio del sufrimiento, redime la humanidad. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella, que estuvo al pie de la cruz y que se unió al dolor de Jesucristo con la espada que atravesó su corazón, que ella también nos haga entender cómo el sufrimiento y el dolor son también para nosotros, por el amor de Jesucristo y por la redención de Jesucristo, son signos también de la redención, son signos de la redención de Cristo. Y después veremos cómo eso se aplica también en nuestras vidas. Pedimos a la Santísima Virgen María nos conceda a ella estas gracias.